Bien, de vuelta con ustedes, @en contexto piso y @Carlos Penalosa. Como siempre, recuerden que sus preguntas y sus comentarios son importantes para nosotros. La idea de nuestro espacio es conocer qué piensa el ciudadano, cómo percibe el ciudadano estos temas que abordamos en nuestro programa y que tienen que ver con la política, una política que hoy, como distintos voceros que han compartido estudio con nosotros, dicen está divorciada del ciudadano. Uno de esos temas que plantea precisamente tal vez ese divorcio es la publicación de este reglamento. La plataforma unitaria del G4 ha hecho público un reglamento de cara a lo que van a ser las elecciones primarias, que por otro medio de comunicación se conoce, consultando algunas voces vinculadas al asunto, que se van a celebrar en junio de 2023. De hoy a junio de 2023 hay un camino, por supuesto, que lleva a la Comisión Nacional de Primarias, la elección entre más de 80 nombres, pero estamos hablando de un reglamento que llega en un momento con el que también se ha generado algo de revuelo, pues el país atravesando dificultades, por lo que ha sido el paso de algunas tormentas tropicales y la política discutiendo de estos asuntos. Jesús Chugo Torrealba está con nosotros, es periodista, fundador del Radar de los Barrios y también activista social, quien siempre es un gusto que nos acompañe. Carlos, un placer inmenso estar acá contigo. Quisiéramos comenzar con esto, ¿no? Primero, el momento en el que sale este reglamento, porque una de las preguntas que más adelante le vamos a leer es la de descontextualización que hay del mundo de la política al mundo del ciudadano. Sí, yo creo que en primer lugar hay que intentar tener una mirada misericordiosa. Lo digo teniendo plena conciencia del término que utilizo. Una mirada misericordiosa hacia los actores políticos y concretamente los actores políticos de la oposición partidista. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es que es un proceso muy rudo, muy duro, de 6 años ininterrumpidos de derrotas muy graves, después de una victoria clamorosa construida a pulso por la ciudadanía en el año 2015, las direcciones político-partidistas se empeñaron en despilfarrar esa victoria y en facilitarle al gobierno la tarea de desconocerla. Prácticamente no queda ni la sombra de lo que fue el clima del llamado espíritu del 2015. La motivación del ciudadano a participar. Por supuesto. Y la vinculación con las organizaciones políticas. Y recordemos también, además, que durante esos 7 años, no fueron 7 años cualquiera, del 2015 al 2022, son los 7 años de la hiperinflación, son los 7 años de la escasez, son los 7 años de la pandemia, son los 7 años de la diáspora, de la migración pobre, de la migración que salió a pie o en autobús. Esto es importante recordarlo, porque la migración pobre no viene desde hace 10 años, no. No se trata de que los pobres súbitamente se dieron cuenta de que Maduro era malo. No, resulta que en el año 2017 los pobres se dan cuenta de que Maduro es malo, pero también de que la oposición no es alternativa y entonces empiezan a migrar de la manera como lo hicieron, de la manera como lo hacen incluso. Entonces digo, después de esa sumatoria de fracasos, hay que tener una mirada misericordiosa hacia esos actores y decir, bueno, se pusieron de acuerdo en un reglamento, van a hacer una primaria, van a hacer una elección. Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno que por lo menos una esquina, un córner, un pedazo de ese archipiélago opositor se puso de acuerdo en algo. Qué bueno, estupendo. Ahora, ojalá también que tengan conciencia de que eso que es bueno, sin embargo, es insuficiente. Es insuficiente por 3 razones muy importantes. En primer lugar, porque eso no expresa a toda la oposición partidista. Esto es un pedacito. Hablan de 10 organizaciones consultadas. Está bien, y todos sabemos de qué estamos hablando cuando dicen organizaciones. Cuando vemos todas las encuestas, encontramos que los llamados partidos grandes de la oposición apenas superan el 1%, el 1.5%. Si eso ocurre con los partidos grandes, imagínate tú qué termina ocurriendo con las demás franquicias, por así decirlo. Algunas son sencillamente infinitesimales. Entonces, si tú me dices, tengo 10 organizaciones apoyando esto, claro. Es como que si Blancanieves dijera, estos 7 y yo somos 8. Ok, pero es que los otros son 7 enanos. Eso es transparente en el caso de Blancanieves, pero en el caso de la plataforma unitaria, alias G4, es exactamente lo mismo. Entonces, repito, qué bueno que llegaron a un acuerdo, ojalá que comprendan, en primer lugar, que es un acuerdo muy poco representativo. En segundo lugar, que es un acuerdo divorciado
de lo que es el sentir, de lo que es el dolor y de lo que es la esperanza de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y en tercer lugar, que por ello mismo tienen un reto muy grande por delante, que es intentar establecer algún tipo de sintonía con esa búsqueda, entendiendo los cambios que han ocurrido en este país también en estos 7 años. Voy a poner 2 ejemplos simplemente, Carlos. El primero, en este país nos hemos convertido todos en sobrevivientes. Eso tiene su parte mala y su parte buena. La parte mala es la precariedad. La parte buena, que es que aquí ya nadie está esperando que venga el gobierno a solventarle la vida, o un actor político a solventarte la vida. Entonces, esta dirección política gobiernera y opositora también, se quedó anclada en aquel cuento de que voy a ponerle la mano al gobierno y me voy a transformar entonces en el Estado munificente, en el Estado benefactor. Eso ya no existe y el ciudadano no está esperando eso. El ciudadano lo que está esperando es tener posibilidades y apoyo para emprender. Eso desde el punto de vista económico y social. Desde el punto de vista comunicacional también hay otra cosa que es muy interesante, muy relevante. Antes, la política convencional y los medios convencionales vivían del espectáculo. Por eso había que ser peleón, retrechero y guapo, ¿no? Para dar espectáculo y de esa manera referenciar tu perfil y posicionar tu discurso. Estamos en otro momento. La gente se comunica fundamentalmente a través de las redes sociales. ¿Por qué tú sigues una cuenta en Instagram? ¿Por qué tú sigues una cuenta en TikTok? ¿Por qué tú sigues una cuenta en Twitter? Por 2 razones fundamentales. Una, que genere contenido atractivo. 2, que genere contenido útil. Entonces, señores de la dirigencia política... Pero es una realidad extendida en todo el país. ¿Qué pasa en el interior del país, donde no llegan las redes sociales? Bueno, donde fíjate están tú, cerrando emisoras de radio. Bueno, fíjate tú, dijiste 2 cosas muy importantes. Me dijiste, presumes que no llegan las redes sociales. Afirmas, están cerrando emisoras de radio. Lo segundo es constatable. Lo primero, como que no. La cantidad de teléfonos inteligentes que hay en el país es demasiado importante, incluso en el interior del país. Que se va la electricidad, es cierto. Que se van la señal, también es verdad. Pero, por ejemplo, hoy, para saber qué está pasando en Mérida, hay que ubicar el blog Comunicación Continua del colega Leo León. Y así, por ejemplo, en distintos sitios del interior profundo del país. ¿Cómo nos enteramos los venezolanos de la represión brutal contra la minería legal del Callao? A través de las redes sociales. Entonces, lo que digo es que estamos en un nuevo escenario y hay unos políticos que siguen pensando en el escenario económico anterior y en el escenario comunicacional anterior. Ubíquense, porque si no se van a seguir sorprendiendo como se han sorprendido en diversas partes del mundo. Chugo Torrealba dice que es un acuerdo que no representa a toda la oposición. La encuesta de Data-Análisis habla de un 70% del país que no se identifica con una organización política, que es un acuerdo pequeño, pero que sigue esta desconexión. ¿Qué pasa y por qué además no consultar a las otras voces? Por ejemplo, el caso de Chugo Torrealba. Hablábamos de la victoria de 2015 que tuvo la oposición en Venezuela. Chugo Torrealba estuvo al frente, o estuvo uno de esos rostros visibles de ese triunfo. ¿Qué hubiese hecho Chugo Torrealba? Si lo hubiesen consultado. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado. Jesús Chugo Torrealba está con nosotros, periodista y activista social, también fundador de Radar de los Barrios. En la siguiente parte también leemos sus preguntas y comentarios.